¿Listo, muchachos? ¿Ya desayunaron? ¿Ya están listos? ¿O no están listos? Ah, listo, vale, perfecto. Bueno, espero hayan desayunado bien. ¿Listo? Eh, listo, espero hayan desayunado bien, vale. Entonces retomamos. Entonces, vamos a aplicar distributiva sobre esta. Entonces, vamos a ver. Sobre esta primera. Sobre esta primera, muchachos. Quiero uno más grande. Entonces, empecemos con esta. ¿Sí? Empecemos con esta. Entonces, tenemos no P o P, ¿cierto? Y no P, ¿cierto? O no Q, ¿sí o no? Entonces, bueno, aplicando distributiva sobre esto. ¿Y qué más podemos hacer ahí, muchachos? ¿Qué más podría salir de esta primera? ¿Qué más podemos hacer ahí? ¿Ya terminamos? ¿O faltaría algo más? ¿Ustedes qué me dirán? Factor común, no, reducirla. Exactamente. Resulta que esto, ¿cierto? No P o P va a dar verdadero. ¿Sí? Exactamente. Verdadero y no P o no Q, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Sacar el signo común, ¿no? Miren acá. Tenemos verdadero, ¿cierto? Y P. ¿Qué daría verdadero y P? No, tampoco. Verdadero y P da P, ¿sí? Recuerden, yo apliqué ley de la absorción aquí y leyes de identidad acá. Entonces aquí queda no P o no Q, básicamente. ¿Listo? Signo común, no. Ahí sí no les entendí, la verdad. Vamos a ver, vamos a aplicar Morganowski aquí. ¿Cómo nos quedaría con Morganowski? Entonces, con Morganowski nos queda no P o Q. Y finalmente, Morganowski sobre esta de acá, ¿cierto? Quedaría no Q y negación de no P o R, ¿cierto? Y volvemos a aplicar Morganowski por acá, nos queda no Q y nos quedaría negación, negación, nos quedaría P y no R, ¿cierto? Dado pues que es lo mismo, podemos destruir los paréntesis, no Q y P y no R. No sé, bueno, ¿alguna pregunta hasta allí, muchachos? ¿De esas? ¿Sentimientos? ¿Nada? ¿Nada, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bonito, muchachos? Ah, listo, vale. Bueno, aquí hay algunas otras reglas, ¿cierto? Entonces, estas implicaciones de nuevo las sacamos es aplicando las reglas que nosotros vimos, ¿cierto? Entonces, prueben esta equivalencia utilizando, muchachos, ¿cuál es la idea? Esta equivalencia la deben probar no con la tabla de verdad, ¿cierto? Sino deben probarla es con utilizando equivalencias lógicas. ¿Cuál es la idea? Llevar esto a esto. O bien esto a esto. Entonces, manos a la obra, mucharejos. Manos a la obra. Vamos a ver cómo les va. Les voy a dar hasta las 9:25. Entonces, adelante, muchachos.
Con la práctica te las aprendes. Uno se da cuenta que hay que memorizarse solo las de Morgan, las distributivas, y hay que memorizarse las de absorción y impotencia. Eso es todo. O sea, lo que hay que memorizarse, bueno, me vuelvo un poco. Las más importantes son estas, ¿sí? Que son las de identidad, ¿cierto? Dominación, bueno, la doble negación y las que son las distributivas. Esas son las que, bueno, y Morgan, que son las más importantes allí. Ya el resto salen de ellas. Entonces, volvamos a esto. Entonces, inténtenlo con equivalencias lógicas. ¿Listo? Sí, pero la idea es mirar a través de equivalencias lógicas. Sí, yo cambié un poco el ejercicio acá, pero es principalmente la idea. Inténtenlo, si no, pues yo lo resuelvo. No pasa nada. Profe, ¿escucha? Sí, le escucho. Profe, una pregunta, si no estoy mal, la equivalencia entre P implica Q, o sea, aquí son equivalentes porque es como la negación de la recíproca, ¿no? Sí, es la recíproca. Esa, pero es como la negación de la recíproca. La recíproca es cambiando Q, implica P. Ujú. Y negando esta sería pues equivalente junto con la otra, porque pues siempre o sea, ya he visto discretas como dos veces, sino que la he repetido porque siempre me ha dado pereza los parciales y es muy de madrugada. Ujú.
Pero esta vez, si no estoy mal, y porque siempre la de implicación siempre me confunde un poco, es porque a la Q siempre hay que tomarla como si fuera la conclusión. O sea, la segunda hay que tomarla como la conclusión de algo que usted va a tomar. Por ejemplo, hay veces en las que uno pone un texto de y, entonces, o digo, o sí, o utiliza unas palabras que tiene que tomar cuál es la dependiente y cuál es la conclusión, ¿no? Entonces ahí tiene que ver entonces la Q siempre tiene que tomarse, aún así esté escrita primero, si es que se escribe, por ejemplo, en un texto. No sé si me hice entender. Mm, no, decirlo con otras palabras. A ver, sino que pues el profesor en el que yo vi siempre, o sea, le gustaba siempre escribir como historias, escribir como tipo historias, y entonces tienes que ver cuáles son las proposiciones. P implica Q, cuál es la conclusión. Él sabía poner, por ejemplo, la Q, o sea, la conclusión en un inicio, pero tenías que ponerla al final para ponerla como P implica Q, o si no recíproca, y luego hacer equivalencias. Pero era un poco, era bastante, nos hacía sufrir con esos ejercicios, pero entonces siempre hay que tomar la segunda como le digo, como si fuera una conclusión, y luego la recíproca de P implica Q es como equivalente a la negación de lo que está ahí, o sea, de la primera en P implica Q, ¿no? Ya te entendí lo que quieres decir. Sí, de hecho, sí, esa es una forma de verlo, ¿cierto? La negación de la conclusión implica el precedente, la negación del precedente. Sí, De hecho, es una estrategia de demostración que vamos a ver, pero ya después. Sí, no, yo ya te entiendo lo que quieres decir. Sino que, pues yo sencillamente quería era que llegaran a través de las equivalencias lógicas. A esto. Profe, una pregunta. Sí, En una tabla que encontré dice que P entonces Q es equivalente a tener no P o Q, ¿cierto? sí, Yo podría aplicar eso en el no Q, entonces no P, y negar doblemente Q para que me quede Q sí, o P negado. sí, de hecho aquí hay que aplicar doble negación, era la idea. Ah, listo. Listo, vale. Igual lo voy a resolver, pero ya que pues no tenemos tanto tiempo. Entonces, vale, muchachos. Efectivamente, ¿cierto? Esto es no P o Q, ¿cierto? Y esto puede verse como Q o no P, ¿sí o no? Entonces, si ustedes ven, ¿cierto? Si yo aplico la regla de la implicación, por ambos lados me da lo mismo, porque recuerden que por distributiva, ¿cierto? Yo puedo cambiar el orden de esto, ¿sí? Yo puedo cambiar el orden de esto en cualquier momento. Entonces, no P o Q es lo mismo que Q o no P. Ahí vemos que son totalmente equivalentes, ¿sí? Ahora bien, yo les había dicho que hay que llegar de esta a esta, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces tengo esta, no P o Q, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si la niego, ¿cierto? Voy a aplicar doble negación, ¿cierto? A esta parte. Bueno, voy a aplicar negación de la negación de P, de no P o Q. Entonces, ¿qué voy a yo tener acá? Voy a tener, uy, momento. Eh, no, ya. No, no es necesario con la doble negación. Entonces, muchachos, esto es lo mismo que tener Q o no P. Si vuelvo a aplicar la regla, ¿cierto? Niego esto, queda no Q, implica no P. ¿Sí lo ven allí, muchachos? ¿O no lo ven? Recuerden la regla. P implica Q, ¿cierto? Voy a ponerlo con otras letras para que no sea enredado. R implica S, ¿cierto? Es lo mismo que tener, R implica S, es lo mismo que tener no R o S, ¿sí o no? Sí, conmutativa, exactamente. Y acá, ¿cierto? Si yo puedo decir que esto es equivalente a tener S o no R. Si vuelvo a aplicar esta regla, ¿cierto? Esto se me vuelve que no S implica no R. ¿Sí lo ven allí? ¿Tienen dudas, muchachos? ¿O no? Quiero escuchar un sí o un no.
Vale, vamos de nuevo. Sí, vamos de nuevo. Entonces, voy a borrar eso, ¿sí o no? Vamos de nuevo. Entonces, recuerden que la idea es llevar a esta a esta, ¿cierto? Entonces, recuerden que A implica B, ¿cierto? Puede verse como no A o B. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, hablen o escriban, necesito realimentación. Listo. Ahora, voy a aplicar esta misma regla acá, que esto es no P o Q. Ahora, ¿qué voy a hacer? Por propiedad distributiva, yo puedo intercambiar estos dos sin ningún problema. Entonces, quedaría Q o no P, ¿cierto? Y vuelvo a aplicar esta regla. Voy a llevar de esto a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Niego la primera, ¿cierto? Que sería no Q, implica la segunda. Y miren, he llegado de uno a la otra. Vale, muchachos, ¿está bien? O sea, me he aprovechado de la regla, simplemente hice distributiva, intercambié de lugar y ya. Y ya está. No, porque es con doble negación, me tocaría hacer una vuelta muy larga. Entonces, mejor así. Entonces, sencillamente me aproveché. Recuerden que uno puede ir de esta a esta, o sea, de aquí a acá, o de aquí, uno puede ir, pues, de la equivalencia de un lado al otro. ¿Listo? Entonces ya he probado. Acá lo hacen con tablas de verdad, simplemente quería jugar un poco con las equivalencias. Entonces, vamos a ver, muchachos. Entonces yo les voy a ayudar con estas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo quedaría acá esta que sería equivalente? Entonces, negamos esta, quedaría negación de no P y R o Q, ¿cierto? Que esto es equivalente a P o no R o Q. Ahora bien, vamos con esta. Esta es equivalente a negación de P o Q o no Q o R. Ahora, ¿qué tenemos? La negación de esto, ¿cierto? Va a ser no P y no Q o no Q o R. Bueno, dejémosla hasta allí. Ahí podríamos terminar resolviéndola. Entonces, ¿qué es lo importante, muchachos? Siempre nieguen el P, o sea, el precedente, ¿cierto? Queda OR con el consecuente. O sea, no P implica Q, queda no P o Q. Bueno, esto aquí lo repiten. Y ahora bien, ¿qué pasa con la doble implicación? Para cuando ustedes tengan una doble implicación, P y doble implicación Q, ¿qué es? P implica Q y Q implica P. Entonces, uno lo puede ver así, también lo puede ver con la contrarrecíproca, que sería P doble implicación Q, ¿cierto? Es no P doble implicación Q. O es lo mismo que tener no Q doble implicación no P. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cómo uno demuestra equivalencias lógicas? Se pueden utilizar con tablas de verdad, como habíamos hecho hasta ahora, o como ya habíamos comenzado a hacer, utilizando las equivalencias ya conocidas. Entonces, vamos a probar primero esta equivalencia. No P o no P y Q, ¿cierto? Implica no P y no Q. Entonces, ¿cómo trabajaríamos esto? Entonces, primero, aplicamos leyes de Morgan aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda con leyes de Morgan? Queda no P y negación ¿de quién? De no P y Q. ¿Estamos allí, muchachos? Vale. La segunda. Entonces, toca resolver este segundo Morgan. No P y metemos, queda P, ¿cierto? Y no Q. Perdón, O no Q.
¿Sí o no? ¿Estamos allí, muchachos? Simplemente estoy aplicando Morgan. ¿Sí? Recuerden que la negación de A o B puede verse como negación de A y negación de B, o bien la negación de A y B es equivalente a la disyunción de A o no B. ¿Listo? Estas dos cosas son equivalentes. Estas son las leyes de Morgan. Ahora bien, muchachos, he aplicado acá a Morgan, ¿cierto? Pero aún no es la expresión. Nos toca aplicar distributiva. La tercera sería no P y P o, ¿cierto? No P y no Q. Entonces, bien, muchachos, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con P y no P? ¿Qué pasa con esto? Usted tiene P y no P. No P y P. ¿En qué se nos transforma? En falso, ¿cierto? Falso o no P y no Q. Entonces, ¿por qué no P y P se transforma en falso? Si ustedes analizan acá, ¿cierto? Cuando P toma el valor de verdadero, ¿qué valor toma no P? Ustedes me dirán. Ajá, exactamente, cambia exactamente. Toma falso, ¿cierto? Entonces usted va a tener falso y verdadero. ¿Qué les da? Falso. Y si esta toma falso, ¿cierto? Voy a ponerlo acá con otro color. Si esta toma falso, esta va a tomar verdadero. O sea, nunca va a ser falso, falso, ni verdadero, verdadero. Por eso siempre da falso. Bien, muchachos. Entonces, falso esto, ¿cierto? Si usted tiene falso o cualquier cosa, ¿cierto? Recuerden que es un OR. ¿Quién determina el valor de verdad de la expresión? Digamos falso y una expresión P cualquiera. Falso o P. ¿Quién va a determinar el valor de la expresión? Esto siempre va a ser falso, ¿cierto? Entonces, ¿quién manda? ¿Quién manda? P, exactamente. ¿Sí? Siempre manda P. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos un O, entonces sería no P y no Q. Y si ustedes ven, hemos llegado a la misma expresión. ¿Sí lo ven allí, muchachos? Diane, ¿qué fue lo que no quedó claro? ¿Esta de acá? ¿La cuarta? Entonces, si usted tiene falso o una expresión cualquiera, ¿cierto? P. No sé, P es una expresión. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a dar que si P es verdadero, si usted observemos el valor tenemos falso y P y tenemos la salida. Entonces, tenemos falso o P. Entonces, analicemos. Bueno, esto siempre va a ser falso y esto va a ser verdadero y falso. Si usted nota, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos son equivalentes. Entonces, por esa razón, yo hago eso. Falso o cualquier cosa es esa cualquier cosa. ¿Sí? Falso o esto siempre va a dar esto. ¿Ya mejor? Vale. Entonces, pues he demostrado que son lógicamente equivalentes. Entonces, muchachos, intenten ustedes utilizando. No, esta aquí lo están resolviendo, ¿cierto? Aplican de Morgan. Bueno, doble negación, luego distributiva, luego ley de negación y finalmente, bueno, conmutativa, eso no importa, y finalmente identidad. Entonces, muchachos, prueba esa equivalencia. ¿Qué les están pidiendo ahí, muchachos, con esa equivalencia? Que pruebe que es una qué. ¿Una qué, muchachos? Una tautología, exactamente. Entonces, cuando ustedes resuelven esto, ¿cierto? Les tiene que dar verdadero. Entonces, muchachos, manos a la obra. Les doy hasta las y 46. Entonces, y me indican ustedes los pasos, ¿cierto? Y revisamos. Entonces, manos a la obra, muchachos.
Ay, Dios. Bueno, vamos muchachos, intenten probar eso. La implicación indicada negativo. La regla de la implicación, para destruir una implicación, Juan, toca hacer esto. A implica B, es lo mismo que tener no A o B. Eso es lo que es de hacer. Inténtenlo ustedes allí, muchachos, a ver cómo les va.
¿Listo, muchachos? Voy a realizarla, ¿vale? ¿Cómo les fue? ¿Sí lo lograron o no? Listo. ¿Alguien más? La de Morgan, la de Morgan puede utilizarse para más de dos preposiciones. Por ejemplo, si yo tengo negación de A, I, B y C, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que tener no A, o, no B, o, no C. Se aplica para dos o más. Ah, pero en conjuntos diferentes. ¿Cómo así? Ah, si por ejemplo tienen negación de A, I, B o C, por ejemplo, básicamente se impulsan hacia adentro, no A, I, no, negación de B o C. Lo importante es que en Morgan estos deben ser exactamente los mismos. Ujú. Entonces, algo así. Bien, muchachos. ¿Sigo? ¿Sigo, muchachos? Bueno, hola. Listo. Entonces, seguimos por acá, ¿cierto? Entonces tenemos, ¿sí o no? Aplicando la de equivalencia, tengo no P, O, P, O, Q, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Aplico propiedad asociativa, no P, O, P, O, Q. ¿En qué se me transforma esto, muchachos? Tengo P o P, no P o P. ¿En qué se me transforma esto? En verdadero, ¿no? Verdadero o Q, ¿cierto? Y verdadero o cualquier cosa da verdadero. Listo. Vale. ¿De dónde sale este no P? No P o P, ¿cierto? Si ustedes ven, bueno, voy a hacerlo al revés mejor. Tengo P, no P, ¿cierto? Analicemos. Tengo verdadero o falso, falso, verdadero. Si aplico P o no P, ¿cierto? Siempre va a dar verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿cierto? Ahora bien, tengo verdadero o Q, ¿cierto? Entonces, tengo verdadero o Q. Observen acá, miren lo chistoso que es esto. Esto es verdadero, verdadero, esto es verdadero o falso. Si yo hago verdadero o Q, ¿siempre qué va a dar? Verdadero, verdadero. ¿Sí lo ven? Lo que pasa es que el verdadero, ¿cierto? En disyunción absorbe. ¿Por qué? Porque dar verdadero o cualquier otra cosa es verdadero, ¿cierto? Verdadero o sea lo que sea que haya acá. No me interesa porque esto siempre va a ser verdadero, ¿sí? Da verdadero o cualquier otra cosa. La otra cosa no me interesa porque es una disyunción. Recuerden que la disyunción, si al menos hay un verdadero, pues es, es verdadero. ¿Listo? Es básicamente por eso. ¿Persiste la duda? ¿Persiste la duda, muchachos? ¿Charejos? Es por eso. Es más que todo de análisis, muchachos. O sea, a mí no me gusta memorizarme las propiedades, ¿cierto? Sino, o sea, ¿cómo te digo? Yo estoy en contra de memorizarme las propiedades, sino que sencillamente sean intuitivas. Aquí apliqué, ¿cierto? Esta primera propiedad, ¿cierto? Es de la implicación, que es esta propiedad que hay acá. Luego acá apliqué asociativa. Luego aquí, ¿qué apliqué? No P o P. ¿Cómo se llama esa? Es que no me sé el nombre. No P o P. Creo que era esa propiedad se llama
Ya les digo. A mí, yo la busqué y decía que era... Vamos a ver, es identidad y la otra es de dominación. Listo, ya. Entonces, acá, creo que me pasé. Ajá. Entonces acá, esta la transformé en verdadero, ahora que me acuerdo, POP, identidad, identidad, bueno, esta no la recuerdo, nombre, y verdadero Q es de dominación, que no es identidad, independencia. Entonces, muchachos, yo estoy en contra de que se aprendan los nombres de las propiedades de memoria, lo importante es que las sepan aplicar. Ley de exclusión del término medio, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? Ok, no me sabía por ese nombre. Listo, muchachos. Ah, bueno, aquí está. Asociativa, negación y finalmente dominación. Aquí están igual los nombres de las propiedades. Muchachos, a mí no me interesa que se aprendan estos nombres, porque si no tan, yo no me los sé tampoco memoria, sino que lo importante es saberlas aplicar. ¿Cuándo es verdadero o falso y Q, por ejemplo? O sea, si es verdadero y Q, va a dar Q. ¿Por qué? Usted tiene verdadero y verdadero, da verdadero. Tiene verdadero y falso, pues da falso. Entonces es igual a lo que valga Q. Pero verdadero o Q va a dar siempre verdadero. Es ponerle lógica, muchachos. Si usted tiene una... ¿Cuál es la regla principal de la conjunción? ¿Cuál es la regla de la conjunción? A ver, resumámoslo en estos simples términos. ¿Cuál es la regla básica de la conjunción? Cuando es verdadera una conjunción. ¿Cuándo es verdadera? Conjunción. Conjunción es el and. Cuando todas son verdaderas, ¿cierto? Bien. Cuando es falsa una conjunción. ¿Cuándo es falsa? Cuando las dos o más. Porque cuando alguna, cuando al menos una es falsa. Por esa razón, muchachos, por esa razón, observen, por esa razón, si yo digo falso y lo que sea, ¿a qué es igual esto? Ajá, exactamente. ¿A qué da esto? Falso. El falso domina, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa si usted tiene verdadero y cualquier otra cosa? Pongámosle P. ¿Qué pasa con esto? ¿De quién depende el valor ahora? Si usted tiene una que es verdadera siempre, ¿de quién depende el valor de esta expresión? De P. ¿Sí lo ven? Porque si P puede tomar verdadero o falso, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se hace falsa la conjunción? Cuando al menos una es falsa. Entonces, por esa razón llegamos a P. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando es verdadera una disyunción. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Ajá, exactamente. Cuando al menos una es verdadera. Por esa razón, muchachos, verdadero o cualquier otra cosa, ¿a qué me daría?
verdadero, por esa razón. ¿Usted tiene verdadero o cualquier otra cosa? Pues a mí no me interesa para nada qué valor toma esto. Este P que hay aquí puede tomar verdadero o falso, pero no importa, porque este es el verdadero que domina. Ahora bien, finalmente, ¿cuándo es falsa una disyunción? ¿Qué tiene que pasar para que sea falsa? Todas deben ser falsas. Por esa razón, muchachos, cuando ustedes tengan un falso o P, el valor de quién domina ahí? ¿Quién es el que debe decir si esto puede ser verdadero o falso? ¿Quién domina ahí? P, exactamente. ¿Por qué? Usted tiene falso o P. P puede tomar verdadero o falso. Falso o verdadero, verdadero. Falso o falso puede tomar, pues es falso, ¿cierto? Entonces, P es la que domina ahí. Entonces, para que diferencien esas leyes allí, muchachos. Yo lo hago principalmente es por análisis. No me gusta aprenderme esas leyes de memoria, ¿cierto? Por esa razón, porque prefiero que el estudiante analice, ¿sí? Las únicas que tienen que saberse así de memoria es Morgan, ¿cierto? Y las de asociativas. Perdón, las distributivas. Bueno, muchachos. Entonces, prueben esta. Voy a hacer esta yo y ustedes hacen la siguiente. Entonces, esta, primero, aplicamos, ¿cierto? La de equivalencia, lógica. Entonces, queda negación de P y Q, ¿cierto? O P o Q. ¿Estamos ahí? ¿Vamos ahí, muchachos? Listo. La segunda. Aquí aplicamos Morgan. Queda no P o no Q o P o Q. Entonces a cambiar el orden de esto, ¿cierto? Para más conveniencia, como miren acá, como todas son por O, yo puedo intercalar el orden sin ningún problema, ¿sí? Entonces queda no P o P, ¿cierto? O no Q o Q. Entonces yo les pregunto una cosa, muchachos. Resulta que tengo esto. ¿Esto qué me va a dar? Tengo P o no P o P. Verdadero. Esto es como decir, yo soy médico o no soy médico. Eso es verdad. Y esto es verdad. Queda verdad o verdad. Entonces esto sería verdad. Recuerden que cuando ustedes tienen no P o P, esto es equivalente a verdadero. Pero si ustedes tienen no P y P, esto equivale a falso. Esto es como tener la siguiente cosa. ¿Cómo decir esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué podemos decir de esta preposición? Que sería esta primera. ¿Qué podemos decir de esta? ¿Ustedes son estudiantes? Ajá. ¿No son estudiantes? Si esta es verdadera, ¿hasta qué valor tienen que tomar? Falso, ¿cierto? Entonces, verdadero da verdadero. Y miremos este otro caso. Tengo COVID y no tengo COVID. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esta? ¿Qué equivaldría a un caso de estos? ¿Tienen COVID, muchachos? ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? Falso, ¿cierto? Hasta donde sabemos. Falso, exactamente, es una contradicción. Falso y verdadero, pues da falso. Sí, eso es una contradicción. Por eso toda contradicción es falsa. Es como, por ejemplo, decir gané y perdí discretas a la vez. Eso no puede ser. Usted ganó o perdió, pero no puede ser ambas. Es una contradicción, exactamente. Muchachos, ¿preguntas hasta allí? ¿Un estado cuántico?
Pues muchachos, de acuerdo a la teoría cuántica, si se crea un universo, cada vez que hay una iteración cuántica, entonces sí hay universos donde ustedes ganaron disqueta y universos donde la perdieron. Pero no vamos tan lejos. Muchachos, ¿preguntas, sentimientos? Sí. Pero ahí sí, por ahí hay una teoría que dice que cada vez que, lo que pasa es que, bueno, ya que me estoy yendo un poco más acá, bueno, este es un átomo, ¿cierto? Supongamos un átomo con un electrón, ¿cierto? Un electrón que gira. Resulta que el mundo cuántico es discreto, ¿cierto? Uno no puede decir que el electrón está en toda, el electrón no puede estar en todas sus posiciones de órbita o tener la misma velocidad. Entonces, ¿qué pasa? El electrón gira alrededor del átomo. ¿Qué pasa? Uno puede decir con cierta probabilidad, con un P de X, que el electrón está en cierta posición, pero uno no puede saber si exactamente está allí. Entonces se dice que en un universo está aquí, en otro universo está acá y en otro universo está acá. Entonces que básicamente eso hace que existan infinitas realidades. Pero bueno, no nos vamos a tanto a eso. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas? Además de las infinitas realidades. Hay una realidad donde la cita que ustedes tuvieron sí les hicieron caso y esta donde no les hicieron caso. Pero hubo al menos una realidad donde sí les hicieron caso y no perdieron el dinero. Pues sí, muchachos, pues no se rindan. O sea, síganlo intentando que al menos en un universo habrá una que donde les habrá salido. Muy probablemente no será este, pero en otro universo sí les habrá salido todo bien. Sí, exactamente. Pero pueden haber universos donde usted tenga peor suerte. Bien, muchachos, ¿preguntas? ¿Sentimientos? Entonces, bueno, aquí está hecho. A ver, prueben esa equivalencia, muchachos. Ya ustedes, les doy 5 minuticos. Hasta las 10:09. Vamos, muchachos. Son muy tristes, muchachos. Bueno, pues intenten esta.
verdadero, ¿no? ¿Cómo así algún número? Explícate un poco mejor, la verdad no te entiendo. ¿Cómo así como algún número? No te entiendo como algún número, Juan Camilo, la verdad. Vale, les dio verdadero a todos. La verdad no entendí la pregunta de Juan Camilo. Si la puede redactar, estaré agradecido. Vale. Entonces, probemos esto. Esto sería como P o P implica Q, ¿cierto? Ahora bien, esta sería la primera. La segunda sería P o, la podremos aplicar, no P o Q. Y pues vuelve a pasar lo mismo. Aplicamos asociativa, P o, no P o Q, ¿cierto? La cuarta sería verdadero o Q, pues que esto es verdadero de toda verdad. Y pues ahí la probamos. Bueno, muchachos, aquí está hecho. Y esta última prueba, háganle, muchachos, les doy 5 minuticos para que la prueben. Vamos a la hora, muchachones. Vamos a la hora, muchachos. No lo sé. Listo, vale. Esperemos un momento más y lo hago yo. Listo, ¿lo hago? ¿Lo hago, muchachos? Pues ya veo que están listos. Ok. Entonces, vamos a ver si recuerden que es llevar de este a este o de este a este. Entonces, vamos a destruir esta implicación, ¿cierto? Entonces, la primera sería negación de
negación de P implica no Q o Q. Luego lo que hemos de hacer, segunda, es acá adentro primero, ¿cierto? Nos queda P o no Q o Q. Y tercero, aplicar Morgan aquí, en este pedazo, nos quedaría no P y Q, ¿cierto? O Q, pues que es igual a esto. Debe haberles dado así. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Sentimiento, comentario? ¿Nada? Vale, perfecto. Bueno, aquí está hecho. Bien. Entonces, yo voy a hacer esta ya para ya pasar a un descanso, ¿cierto? Entonces, sería, entonces empezamos. Primero con la negación. Perdón, la negación es lo último que debo resolver. Entonces, la primera. Hagámosla entre todos. Negación de, aplico Morgan, perdón, aplico la implicación acá, que es negación de P y Q, ¿cierto? O P implica Q, ¿cierto? Ahora bien, segunda, negación de, aplicamos Morganowski aquí, ¿cierto? Queda no P o no Q, o, y destruyo este bebé, no P o Q, ¿cierto? Y pues dado que tienen lo mismo, ¿cierto? Yo puedo decir esto. Yo puedo decir esto sin problema, que esto equivale a la negación de no P o no Q o no P o Q, ¿cierto? Ahora bien, tercero, vamos a reorganizar esto, dado que tienen el mismo, muchachos, miren que debe tener siempre el mismo. Entonces, negación de, voy a organizar las P's con las P y las Q's con las Q's. No P, ¿cierto? O no P, o no Q, o Q, ¿cierto? Observen algo, muchachos. Yo puedo agrupar esto así, sin ningún problema, porque pues tienen el mismo operador. Siempre y cuando tengan el mismo operador, nosotros podemos agruparlos como queramos. Cuarto, agruparlos o intercambiarlos, siempre y cuando tengan el mismo operador, si fueran conjunciones o disyunciones con este. Ahora bien, no P o P, ¿cierto? Pues esto va a dar no P, sencillamente. Cuando usted tiene A o A, esto es A. O tiene A y A, esto siempre es A. Les voy a mostrar. PQ, ¿cierto? Perdón, P y P negado, ¿cierto? P, ¿cierto? Entonces, verdadero, falso. Entonces, tiene P o P, verdadero, 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 falso, falso, falso. Y si tiene P y Q, perdón, P y P, qué pena, verdadero y verdadero, verdadero, falso y falso. Como observan, son lógicamente equivalentes. Entonces, bien, muchachos, por esa razón, no P o P, pues da no P. Ahora bien, O, no Q o Q, esto da verdadero. Y algo y verdadero da, perdón, se me fue la negación, da negación de verdadero. Y finalmente esto da falso. Por esa razón, es lógicamente equivalente. ¿Tienen preguntas hasta allí, muchachones? ¿Todo bien? ¿Sentimientos? ¿Nada? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes sabían? Voy a aprovechar, bueno, voy a tomarme un par de minuticos más para dejarlo mejor cuadrado el descanso. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes ya aprovecharon los cursos de Coursera gratuitos que está dando la universidad? ¿Me pueden escribir o contar? F, ¿no? Vale, muchachos. Entonces, voy a mostrarles algo, ¿sí?